Bueno, entonces vamos a estar abordando, a estar desarrollando, ¿cierto? Nuestra clase número 14 de las 15 que planeamos desde el inicio. Si ustedes se dan cuenta, en estas clases hemos tenido la oportunidad de poder abordar diferentes temáticas, diferentes aspectos del desarrollo web y estamos aprovechando esta última semana que nos queda para dar una pincelada bastante superficial de lo que es el desarrollo con Ajax, ¿cierto? Y hemos integrado algunos elementos de PHP y demás. Y la clase pasada entonces estuvimos leyendo datos desde un archivo de PHP para poderlos mostrar en nuestra página. El día de hoy, ¿qué vamos a hacer? El día de hoy vamos entonces a subir un poco la exigencia, un poco el nivel de esto. Y vamos entonces a generar, ¿verdad? La posibilidad no solo de leer archivos desde un texto, sino también guardarlos. Entonces el día de hoy vamos a estar trabajando en eso. El día de hoy, si ustedes se dan cuenta, bueno, aquí yo hice una especie de lista de seguimiento de pedidos. Lo que se hace acá es que simplemente se registra un nombre, se registra, por ejemplo, el documento que nosotros queremos o la película, en este caso que queremos nosotros solicitar, y se une junto a un historial que ya teníamos, historial que a su vez se está guardando en un archivo de texto. ¿Listo? Entonces vamos a proceder a trabajar el día de hoy. Para tal fin, ¿cierto? Yo voy a irme entonces acá a mi Visual Studio, simplemente vamos a darle Open Folder, vamos a abrir la carpeta que ya se había creado desde antes para eso, Ajax Samples, Ajax 2, y acá vamos entonces a empezar a programar. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a empezar por la parte tal vez más evidente, digo yo, del trabajo que se está haciendo, ¿cierto? Y es hacer la estructura de la página web. Vamos a crear un archivo y a ese archivo simplemente le vamos a poner acá entonces, pongámosle lang, trabajémoslo con lenguaje de programación lang.html. Ahí está, HTML5, generamos nuestra estructura, guardamos y acá ¿qué vamos a hacer? Vamos a simplemente ponerle un nombre encuesta de lenguajes de programación. ¿Listo? Vamos a hacer como una especie de encuesta que le permita al usuario evidenciarnos cuál es su lenguaje de programación favorito. A eso también le vamos a anexar, ¿cierto? El hecho de que la persona registre su nombre y vamos a llevar trazabilidad en el registro de eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear aquí una etiqueta H1. Esa etiqueta H1 simplemente le vamos a poner una indicación para nuestro usuario. Elige un lenguaje de programación. ¿Listo? Elegimos un lenguaje de programación y le vamos entonces a dar a la persona la posibilidad de poder justamente, ¿cierto? Ingresar esos datos que requiere. Entonces simplemente vamos aquí a ponerle nombre a la persona para que se pueda registrar y posterior a eso entonces vamos a generar un input, ¿listo? Que permita a esa persona que está participando de nuestra encuesta ingresar su nombre, input text, ¿cierto? Vamos a ponerle un ID para poder después usar este mismo elemento y su información en JavaScript. Le vamos a poner un tamaño acá de 20. Listo, y posterior a eso, entonces, lo siguiente que vamos a hacer es poner dos saltos de línea. Esos saltos de línea, recuerden, simplemente los ponemos es para marcar un espaciado entre una sección de la página y la otra. Es más un elemento de orden que otra cosa. Realmente no suma un valor agregado dentro de lo que hacemos, más allá de la parte estética, más allá de mejorar la parte estética. Listo, entonces si ustedes se dan cuenta, este archivo se llama lang.html. Vamos a ir abriéndolo de una vez para ir visualizando nuestros cambios. Lang.html. Vamos a ver si lo toma. Disculpan, estoy algo resfriado. Voy a buscarlo directamente. Entonces, lang HTML. Vamos a referenciarlo desde acá. Ejemplo, acá está htdocs, Ajax Examples, Ajax 2. Abrimos nuestro archivo y ahí está. Eso es lo que hemos realizado hasta el momento. Lo siguiente que vamos a hacer, ¿qué es? Vamos entonces a decirle a la persona que elija entre alguno de los lenguajes que aparecen en nuestras opciones. Le ponemos lenguaje simplemente. Y vamos a crear entonces la posibilidad que la persona pueda usar un select para esta tarea. Voy a poner aquí select. ¿Listo? Y ese select nosotros le vamos a poner un identificador que va a ser el identificador lang. ¿Por qué? Porque a través de este select la persona va a poder seleccionar el lenguaje favorito, su lenguaje favorito, y poderlo enviar. Vamos a crear entonces para tal fin 4 opciones. ¿Listo? Vamos a poner 4 opciones para que la persona elija. Listo, si ustedes gustan, pueden bien hacerlo con otra clase de información, con más lenguajes y lo van a trabajar también así. Y acá vamos entonces a poner lo siguiente. Vamos a decir que para la primera opción que seleccione el usuario se va a asignar un valor de 1. Estos valores van a ser importantes ahorita que trabajemos con PHP porque a través de estos valores es que nosotros vamos a poder tomar decisiones. Listo, value igual 3.
y value es igual a 4. ¿Listo? Entonces vamos a poner las opciones, simplemente vamos a poner aquí Python, vamos a poner C++, C++, ¿cierto? Como usted le quiera decir. Voy a poner acá JavaScript. ¿Listo? Y finalmente le vamos a dar otra opción al usuario que sea Java. ¿Listo? Vamos a ver entre cuál de los dos Java, si elige alguno, ¿verdad? Voy a poner ahí Java. Bueno, listo, ya tenemos esas 4 opciones. Simplemente vamos a guardar acá nuestro material, guardamos nuestro contenido, actualizamos y ya tenemos simplemente un historial acá. Aquí me toca arreglar esto porque quedó mal, quedó incompleto. Ahí está, guardo, ¿verdad? Y simplemente actualizo acá. Ya deberían estar nuestras 4 opciones correctamente. Me quedó una con un espaciado raro. Me quedó por esto, porque se me olvidó cerrar esta etiqueta. Listo, ahora sí. Entonces simplemente guardamos, simplemente aquí actualizamos y ya están nuestras 4 opciones para seleccionar. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer entonces, una vez ya tenemos hecho esto, ¿cierto? Es que vamos a generar para tal fin un botón que nos permita enviar la información. Vamos a generar un botón que en el momento en que se clique permita hacer esa solicitud de información al archivo que vamos a trabajar después. Entonces vamos a crearlo por medio de un input. Recuerden que input recibe información de diferentes índoles, ¿cierto? Entonces vamos a poner acá input, vamos a poner que va a ser del type button, ¿cierto? Del type botón, va a ser tipo botón. Y vamos a decirle entonces que este amigo va a tener un valor de pedir. ¿Listo? Pedir. Vamos a ponerle un identificador para poderlo referenciar después cuando estemos también trabajando en JavaScript, perdón. Y finalmente creamos acá una sección que es la sección en la cual nosotros pues vamos a mostrar nuestra información. La vamos a poner solamente info. ¿Listo? Y ahí está. Ya tenemos creada hasta ahora la estructura de nuestro JavaScript, de nuestro HTML, perdón. A esto para poderlo diferenciar yo simplemente le voy a poner acá style. ¿Listo? Vamos a ponerle acá border. Vamos a ponerle un borde. Borde, vamos a ponérselo que sea de 2 píxeles, lo vamos a poner sólido y lo vamos a poner de color azul oscuro, dark blue. Y vamos a ponerle a esto, entonces también un ancho, width, se lo vamos a colocar de 100% para que tome todo el ancho de la pantalla. Por ahora, lo único que nos resulta es una línea porque este contenedor todavía está vacío, aún no tiene nada de contenido en su interior. Simplemente voy aquí a poner un espaciado para que se diferencie, para que se separe un poco una sección de la otra. A ver dónde lo puse. Vamos a poner otro, parece que no lo tomó mucho, que digamos. Listo. Ahí está, ya se ve un poquito más el espacio. Bueno, ya tenemos hecha la parte de HTML, bastante sencilla, realmente no tiene nada de particular. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos entonces a crear nuestro archivo de PHP, de PHP. Este archivo es el que nos va a permitir registrar nuestras solicitudes. Tenemos acá lang.php. Listo, guardamos. Y vamos entonces a crear dentro de PHP la manera en la que nuestro programa va a responder a las solicitudes. Creamos acá, como en todo archivo de PHP, una etiqueta de arranque, ¿cierto? Y acá vamos a poner una etiqueta de cierre para nuestro código. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo primero, todo archivo de PHP, perdón, un header. El header especifica justamente, ¿cierto? Algunas características del archivo que vamos a manejar. Content type, le vamos aquí a poner content type, text /html, que es el tipo de archivos que vamos a estar nosotros usando, punto y coma, y el charset que vamos a estar usando es UTF-8. ¿Esto para qué? Para que nos reconozca los caracteres básicos del lenguaje español, al menos del español latino, podría decirse, cosas como las señas y demás. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos entonces nosotros a empezar a trabajar con algo que se conoce como los flujos de archivos. Vamos a generar un flujo de archivos que nos permita justamente escribir nuestra información en un archivo externo. ¿Cómo lo hacemos? Creamos una variable en PHP, esa variable le vamos a poner R. Le vamos a decir que R es igual a abrir un flujo de archivo, ¿cierto? fopen, file open, y que lo conecte con un archivo llamado lang.txt. Vamos a crear ese archivo también. Y vamos a decir que opere bajo la modalidad de add, o sea, que añadir elementos. Voy a poner la A
y si no se puede abrir ese flujo de archivo, que mate nuestro proceso. No se puede abrir el archivo. Esto es lo que vamos a hacer. Ahí está. Entonces que abra el archivo o sino que mate nuestro proceso. Vamos a crear otra variable. A esa variable le vamos a poner L. Y L es la que se va a encargar entonces de guardar el valor que la opción regrese cuando hagamos nuestra solicitud. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a decir if, ¿cierto? Y vamos a decir que si la solicitud hecha, aquí sería -request, ¿cierto? A través de la variable lang, ¿verdad? Ahorita vamos a usar la variable lang, no se preocupen. Es igual a 1, ¿verdad? Que acá nuestra variable, que en este caso era L, nuestra variable L sea igual a Python. ¿Listo? Le vamos a decir eso. Que nuestra variable tenga un valor equivalente a Python. Esa variable va a valer eso, Python. Listo. Lo siguiente que vamos a hacer es simplemente vamos aquí a escribir else if. Y vamos a copiar esto 4 veces de modo que podamos hacer la verificación. De modo que podamos hacer la verificación con cada una de las opciones que registramos. Control C, Control V. Acá tomamos este para que una vez tenga el SIF, Control V, Control V. Entonces vamos a hacer nuestros respectivos cambios. Sabemos que para la opción 2 cambia, opción 3 cambia y opción 4 cambia. Opción 2, C++, el lenguaje con el que muchos aprendimos a programar. Lenguaje con el que muchos nos adentramos en el mundo de la programación estructurada, aprendimos objetos, también muchos sufrieron objetos con Java, con C++, ¿cierto? Otros lo vimos de pronto con Java, pero C++ para muchos fue ese lenguaje que nos introdujo al mundo de la programación. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos nuestras 4 opciones registradas. Ya tenemos que para cada una de ellas nuestra variable va a tener un valor en particular. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a hacer, ¿cierto? fputs. Y fputs, ¿qué es lo que va a hacer? Va a poner un valor en específico dentro de un archivo. Ese archivo, ¿cierto? Que estaba en la variable R, vamos a decirle entonces que guarde la variable nombre, ¿verdad? Nombre, 2 puntos, espacio. Acá ponemos un punto para concatenar. Ponemos acá request. Dentro de corchetes cuadrados vamos a poner la variable name, que es una variable que vamos a usar ahorita, ¿cierto? Para que nuestro archivo pues reconozca el nombre que está enviando el usuario. Lo vamos a guardar, lo vamos a encapsular en una variable llamada name. Y finalmente, ¿cierto? Vamos a añadir un salto de línea. Ahora, hay algo que nosotros podemos hacer y es dejar esto así, ¿cierto? Simplemente dejar esta primera línea para poner el nombre o acá mismo poner el lenguaje. Digamos que por términos de practicidad yo voy a poner el lenguaje aparte. Simplemente vamos a poner aquí fputs y vamos a poner también que dentro de nuestro archivo R, ¿cierto? Se pueda añadir también otro texto que diga lenguaje preferido, 2 puntos, ¿cierto? Y a esto le vamos a sumar nuestra variable L, que es la variable que estamos usando para guardar lo que el usuario ingresa. ¿Listo? Vamos a ponerle otro punto acá para concatenar. Recuerden que en PHP la concatenación se hace por medio de puntos, no es como en la mayoría de los lenguajes de programación que usted va a encontrar, por ejemplo, que los métodos de los objetos se referencian por puntos, entonces tener cuidado con eso. PHP puede tener un poco esa salvedad, esa dificultad. Y finalmente le vamos a dar fclose. fclose ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que se cierre nuestro flujo de archivos. Finalmente, ¿cierto? Vamos entonces a crear otro flujo de archivos o a más bien asignar otro flujo de archivos. Vamos a decir que esto es r-fopen, pero en este caso, en lugar nosotros, permítame porque acá a mí me faltó algo. fopen, yo abrí este texto, no, ahí está. Entonces vamos a darle aquí fopen, ¿cierto? Y vamos a decir que este fopen, ¿qué va a hacer? Este fopen va a abrir nuestro archivo lang.txt, el archivo de texto donde estamos guardando las opciones del usuario, pero ahora en lugar de poner el método A, vamos a poner el método R, que es de leer en inglés, de read, porque ahora vamos a sacar esos datos. Y si no lo puede abrir, ¿cierto? Si no se puede ejecutar, simplemente le vamos a decir que mate nuestro proceso. ¿Listo? Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Simplemente vamos a poner entonces aquí un while y vamos a decir que mientras find f of file, mientras no encontremos el final del archivo R, mientras quede todavía otra línea, ¿sí? Vamos a decir, vamos a crear una variable llamada line,
y vamos a decir que esa variable line va a ser igual a obtener el contenido de nuestro archivo en la línea en la que estamos. ¿Listo? Y después por medio de la función echo vamos entonces a devolver esa línea. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Simplemente estamos tomando la línea de código, la información que hay en nuestro archivo, en el archivo de texto, y la estamos devolviendo. La importancia de echo, básicamente echo es la manera en la que el servidor va a responder a nuestra solicitud. Ya tenemos eso. Ahora lo siguiente que vamos a hacer, que ya es como la parte un poco más compleja del proceso, pero es la parte a la que va más explicación le vamos a dedicar también. Vamos a dedicarnos entonces a hacer la mediación entre estos dos. Hasta este momento, ¿cierto? Nosotros no vamos a encontrar que esto haga mayor cosa. ¿Por qué? Porque hasta el momento no hemos relacionado nuestro archivo de PHP con nuestro archivo de HTML. Por eso ellos no tienen ninguna clase de respuesta, tampoco hay ninguna clase de error por eso mismo, realmente porque no hay una conexión entre ellos dos, operan por separado. JavaScript en este caso se va a encargar de hacer entonces la conexión entre estos dos elementos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, simplemente vamos aquí a crear un event listener. Event listener básicamente es la función que se encarga de añadir la manera en la que un elemento reacciona ante un evento. En este caso el evento que estamos poniendo, ¿cierto? Es que se cargue nuestra página. Estamos diciendo que cuando se cargue la página llame a una función llamada iniciar. ¿Listo? Que la función iniciar, la función que se va a encargar de configurar todos los procesos que necesitamos. Ese add event listener se lo estamos asignando a la página, o sea, cuando la página se cargue va a llamar a la función iniciar. Entonces vamos a crear nuestra función iniciar. La función por lo menos por ahora no tiene parámetros, no recibe ninguno. Vamos a ponerle acá var, vamos a crear un objeto, vamos a decirle document.getElementById, ¿sí? Y vamos entonces a tomar nuestro botón. Vamos a tomar el botón que creamos previamente, el botón de la opción de pedirlos, de mandar más bien la información de un lenguaje. Y vamos a decir que a ese botón le vamos a añadir una reacción. ¿Qué va a pasar? Que cuando nosotros hagamos clic sobre ese botón, vamos entonces a llamar a la función botón para que reaccione ante el evento que acabó de ocurrir. Ahora tenemos entonces que definir la función botón. Entonces la función botón es la que se va a encargar, function button, bueno, botón está en español, ahí está, se va a encargar no solo de recibir, por decirlo así, el evento de que la persona hizo clic sobre el botón de la página web, sobre el botón de enviar la información, sino que además va a procesar esos datos para poderlos enviar de la mejor manera posible, de una forma que sea legible para la siguiente función que los vaya a usar. Entonces creamos aquí una variable, esa variable la vamos a poner lang, y vamos a decir que la variable lang va a tomar dentro de nuestros elementos de información, dentro de los elementos de formulario, aquel elemento que tenía el sobrenombre o el identificador de lang. No sé si ustedes se acuerdan, pero nosotros en nuestro HTML a uno de los elementos le pusimos un identificador que era lang. Fue justamente, ¿cierto?, a este elemento de acá, al select que creamos. Entonces tomamos ese elemento, ¿sí? Tomamos ese componente, lo guardamos en una variable y también vamos a hacer lo mismo con el elemento que guarda el nombre del usuario, document.getElementById, y acá simplemente vamos a buscar ese elemento que está referenciado como name. Ahí está, ya lo tenemos. Guardamos esos dos valores y lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a tomar estos dos valores y los vamos a llevar a una función que se llama cargar. Listo, ya vamos a crear la función cargar. ¿De qué se va a encargar la función cargar? De tomar esta información y de poder procesarla, de poder hacer la solicitud a nuestro servidor y demás. Aquí no es muy, aquí es lang, discúlpeme, lo había hecho con películas. Entonces vamos a decir que a esa función cargar le vamos a mandar el valor, ¿sí?, que haya dentro de la variable lang, y también le vamos a mandar el valor que se encuentre dentro de la variable name. Ese value hace referencia al valor nominal, ¿no?, por decirlo así, que nosotros tengamos ahí al valor específico nominal. Por ejemplo, value solo puede tener, lang, perdón, solo puede tener 4 valores, ¿verdad? Esos 4 valores son 1, 2, 3 o 4, cualquiera de ellos, no puede tener ningún otro. Y name pues va a tener como valor el nombre que ingrese la persona.
¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces vamos a crear una variable que se llame connection y por medio de la variable connection nosotros vamos a establecer la conexión con nuestro servidor. Acá viene nuestra función cargar, que fue la función que referenciamos anteriormente. Y si ustedes se dan cuenta, esta función va a recibir dos valores. ¿Qué vamos a decir? Esos valores yo los voy a llamar simplemente L y N para no complicarnos tanto con el nombre de las variables. Y vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir entonces que nuestra conexión va a ser igual a una nueva solicitud que vamos a hacer al servidor. Creamos un nuevo elemento, un nuevo componente acá. Si esto está creado, permítame yo reviso acá porque me genera algo de dudas. Si yo creo un nuevo elemento, ¿cierto? Si yo creo un nuevo objeto, ese nuevo objeto forzosamente tiene que estar, ¿cierto? Forzosamente tiene que tener paréntesis. Después me reviso acá un poco el tema de la sintaxis porque si me deja pensativo, sí, lleva paréntesis de hecho. Es que ya había intentado replicar nuevamente este ejercicio, la segunda vez que grabo esta clase, y por ese elemento no me di cuenta que tenía ahí un error. Listo, vamos entonces a hacer nuestra conexión igual, o más bien, dentro de esa conexión vamos a buscar un atributo que se llama onReady, ¿sí? State change. ¿Qué hace este onReady state change? Básicamente va a ser la función que se va a activar cuando nosotros, ¿cierto? Acá, uy, esta función le vamos a poner procesar. Va a ser la función que se va a encargar de... Ay, Dios. Eso pasa cuando las funciones no están creadas, ¿sí ven? Ah, ya lo corregimos. Procesar. Ahí está, ahora sí. ¿Listo? Entonces vamos a decir que procesar va a ser la función que se va a encargar de monitorear qué cambios, qué solicitudes se hacen y se va a activar cuando se envíe alguna solicitud. Entonces connection.open, vamos a abrir una nueva solicitud, una nueva conexión. Vamos a hacerlo por medio del método get, ¿sí? Vamos a hacer esa solicitud al archivo lang.php, que es el archivo que creamos previamente, pero esa solicitud la vamos a mandar con dos datos, con dos variables. El primero de esos datos, ¿cuál va a ser? La variable lang, que es la que va a guardar el lenguaje de programación que la persona eligió, es decir, que lang va a ser igual a más L, ¿listo? Que fue el dato que ingresó a esta función. Y vamos a decir que la otra variable que vamos a manipular en este caso, ¿sí? Acá con un símbolo, con un ampersand, es la variable name. Vamos a decir que name es igual al nombre más name, al nombre que ingresó el usuario previamente. Bueno, aquí no es name, discúlpenme, aquí era n, que nuestros datos fueron L y N. ¿Listo? Y finalmente, cuando ya tengamos esa conexión abierta, simplemente vamos a enviar connection.send. Vamos a enviar nuestra solicitud. Vamos a ahora sí mandar esos datos al archivo de PHP para que él pueda procesarlos. Y aquí es donde viene la función procesar. ¿Qué va a ser nuestra función procesar? Básicamente, función procesar. La función procesar se va a encargar de tomar, ¿cierto?, los datos que envía nuestro archivo de PHP y tomar decisiones en base a eso. Entonces vamos a poner acá var lista. Voy a crear una variable que se llame lista. Y simplemente va a tomar ese elemento dentro de nuestra página web que ustedes vieron al final, getElementById, ¿cierto? En el cual habíamos dicho que íbamos a mostrar esa información, la información que la persona ingresó. Le ponemos ahí info, ¿verdad? Para que tome el info, la info. Y aquí vamos a hacer lo siguiente, que si connection, acá sería state ready, lo que nos va a decir a nosotros es en qué parte, por decirlo así, del proceso se encuentra. State ready 0 es cuando la conexión ha sido creada, 1 cuando se abrió pero no se ha enviado nada, ¿cierto? 2 cuando se envía pero la solicitud no se pudo procesar, 3 cuando ya se está procesando y 4 cuando ya el proceso, ya hubo una respuesta por parte del archivo. Vamos a poner aquí 4. Si ese state ready ya está en 4, es porque ya, acá discúlpenme, aquí es ready state, se me fue al revés, ready state. Es porque ya nuestra solicitud fue procesada. Ready state, ahí está. ¿Listo? Ahí está. Entonces ya tenemos eso. Lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a poner acá que lista.inner HTML va a ser igual a connection.responseText. ResponseText es la variable que se va a encargar de guardar la respuesta que nos dé nuestro archivo a través del método echo.
¿Listo? ¿Se acuerdan que hablamos ahorita de eco? Lo mencionamos. Esto se va a encargar de guardar esa respuesta. Si no, si aún no está listo ese estado, si aún no hemos tenido, por decirlo así, respuesta por parte del archivo, vamos a decir que dentro de ese espacio va a aparecer el siguiente texto, cargando. ¿Listo? Ahí está. Bueno, finalmente, ¿cierto? Vamos a ir a nuestro archivo de HTML y lo último que vamos a hacer nosotros, antes de ya ensayar nuestro script, ensayar nuestro prototipo, nuestra elaboración de hoy es simplemente tomar, ¿cierto? Acá el archivo de JavaScript, vamos a poner acá src y le vamos a poner lang.js, ¿listo? Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos simplemente aquí a actualizar, vamos a mandar una primera solicitud, pedimos, se quedó encargando, bueno, aquí parece que hubo un tema, vamos a inspeccionar porque ya debiera haberme mostrado el nombre de esto, acá nos está mostrando, a ver, vamos a hacer una cosa, porque ya parece un tema ajeno al código, actualizamos, ¿listo? Nombre, pedimos y nuevamente nos está botando el mismo error. Null has been blocked by course policy. Esto nos está apareciendo en lang.php, lang igual 1, name, nombre. ¿Esto en qué línea será? Vamos a revisarlo bien. Parece que nos está botando un error acá. Tenemos ya el lang puesto. Permítanme, yo voy a revisar el archivo previo que tenía. Como les comento, había tenido algunos inconvenientes con este ejemplo. No por la dificultad, cierto, sino porque realmente hay cosas que no había revisado antes, cosas que no había de pronto trabajado con tanta diligencia antes. Acá está, vamos a revisar si nos quedaron por ahí algunas cosas mal. Este es otro que ya había realizado, ¿cierto? Vamos a hacer una comparativa rápida en cuanto al tema de la sintaxis y demás. Sí, me bota que aquí hay un error en esto. Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a quitar estos paréntesis. ¿Sí? Voy a actualizar acá. Nombre, enviamos, nos sigue mandando todavía un error. Ese error, lang1 name nombre, lang.html1. Quitar esto un momento, nos interesa por ahora el lenguaje. Y nos sigue botando ahí una dificultad. Hay un error. A ver. False. Listo. Lang.value, name.value. Aquí no está muy mal, en este caso fue con películas, movie.value. Bueno, es verdad también nosotros, digamos, fue error mío. No hemos creado el archivo de texto. No hemos creado nuestro archivo de texto, entonces también es ver que no hay de dónde acceder a esos datos. Simplemente vamos aquí a crear el archivo de texto. Ese archivo le vamos a poner el nombre lang. ¿Listo? Guardamos, aquí actualizamos, vamos a poner nombre. Bueno, aún nos sigue botando el mismo error de ahorita. Bien parece que hay algún elemento que no está, no tiene manera de accesar si nosotros encontrar cuál es ese elemento que no tiene la posibilidad de accesarse. From origin, null has been blocked by course policy. Cross origin requests are only supported for protocol schemes, Brave, Chrome extension, Chrome untrusted data, HTTP, HTTPS y select app. Entonces tenemos aquí que revisar porque en la línea 19 de nuestro archivo de JavaScript es donde parece que está el error. Línea 19, a la hora de enviar esto, es que tenemos nuestra dificultad. Entonces aquí vamos a revisarlo rápidamente, voy aquí a comparar también. Sí, vamos a comparar porque realmente no tendría que estar botando algún error, es en el momento de abrir la conexión. Entonces acá, cuando abrimos nosotros la conexión, bueno, faltó aquí un argumento, discúlpenme, yo esto no le puse true.
y lo obvié. Vamos a guardarlo, vamos a actualizar acá, vamos a poner entonces nombre, pedimos nuestro dato, pero no, sigue botándonos exactamente el mismo error en el momento de abrir nuestra conexión. Vamos a revisar qué es lo que ocurre en esa línea en particular. Listo. Bueno, pues sincronizar. Extraño. Tengo el get, que es el método que voy a usar, image.php, que en ese caso fue el archivo que usé con esa situación en particular. Acá lang.php/lang movie. Vamos a hacer algo, vemos que no es lo más ortodoxo que pudiera ser. Voy aquí a pegar el código. Listo. Y vamos a hacer entonces los respectivos cambios que tenga que hacer en este caso. Entonces acá vamos a ponerle image.php, ¿cierto? Y vamos a decir que vamos a accesar a través de la variable de solicitud lang. ¿Sí? Vamos aquí, name lo vamos a dejar igual, pero aquí es con n. Enviamos, vamos a ver si era solamente un tema de sintaxis. Si era solo un tema, no, parece que el tema no es de sintaxis, el tema es de alguna variable que nos está quedando por ahí sin resolver. Bueno, entonces esto tiene que ser algún error previo acá, porque de todas formas me está referenciando que hay un error en el doctype. No sé por qué me tendría que estar botando un error en el doctype. Ah, me falta la etiqueta HTML también, HTML. Sí. Esa sí no la podemos obviar, esa sí no se puede obviar realmente. Bueno, acá sigue botando errores. Sigue redirigiéndome al mismo punto. Doctype, a ver. Si después señala que está generando molestia. No, ese está bien. De hecho, ahora no creo que esté molestando. Nos dice que hay un origen nulo, pero ¿por qué no nulo? Si nosotros ya tenemos referenciada aquí nuestra carpeta, ya está en nuestro servidor. Vamos a intentar accesarlo desde el localhost. ¿Listo? Ajax examples, Ajax 2, cargamos desde acá. Bueno, aquí ya hubo una diferencia importante, ya por lo menos encontramos algo diferente, ya un error diferente, ¿cierto? Nos dice que no encuentra, bien parece, el archivo. En este caso vamos a ir a lang, aquí a php, a nuestro archivo de php, y vamos a buscar, nosotros le pusimos esto lang txt, que nombre le pusimos este archivo acá, httdocs, samples, le pusimos lang, y no se está guardando nada. Lastimosamente no se nos está guardando nada ahí. Entonces tenemos que revisar acá si de pronto fue que hubo alguna especie de sintaxis mal realizada. Lang, open. A ver si esto tenemos que abrirlo con comillas dobles en lugar de comillas simples. Vamos a hacer ese cambio acá, a ver si por lo menos nos deja escribir en el archivo. Saliendo not found, localhost examples, todavía que no lo encuentra. La línea 11 también, ahí está botando el error. Acá es donde está botando nuestro valor nulo. Aquí es donde tenemos el error, bien parece. Y es que acá no nos está reconociendo estos dos datos. Vamos a hacer algo, realmente no es lo más ortodoxo de hacer. A ver si nuestro error finalmente es de sintaxis. En todo caso, si es de sintaxis, tenemos que identificar dónde se está dando eso. Vamos aquí a tomar esto, vamos aquí a copiar y a pegar, aunque
Nuevamente insisto, no sé por qué me estará botando un error. Si finalmente nosotros tenemos ya accesado todo con IDs, si ya tenemos todo cargado con eso, no debería estar molestando. Acá simplemente vamos a tomar blank. Acá vamos a decir que esta variable se llama blank. Name está correcto, acá simplemente le damos blank. Y pareciera que no nos estuvieras encontrando los valores que nosotros requerimos acá. Bueno, voy a mirar, voy a revisar qué es lo que ocurre, qué es lo que acontece con este archivo, porque créanme que ya la segunda vez que intento replicar el ejemplo solo me salió bien en la primera. No sé si es que habrá alguna especie de cruce entre archivos, cruce entre referencias, si el tema será de sintaxis o qué, pero lo voy a revisar correctamente para podérselos subir. En todo caso, el que está en GitHub es el que está funcional, está completamente funcional. Pero acá, como les comento, no nos está funcionando nuestra solicitud. Nuevamente vuelvo, insisto, no sé si será ya un tema externo al archivo. Y votando not found, línea 19. Y acá si nosotros nos devolvemos, nosotros damos clic por acá. Sigue votando acá, cargar y botón. Cargar y botón son dos cosas que no tienen, parece, referencia. Button, el ID es button, ID es button. Ahora el error está botándolo acá en el botón. Entonces parece que sí está un poco. Vamos a hacer lo mismo de acá. Vamos que en esencia es como el mismo código. Realmente no se va a notar un cambio ahí. Y acá simplemente vamos a añadir otro el listener para reemplazar el que está acá. Vuelvo, insisto, a veces no, o sea, no sé realmente qué es lo que estará ocurriendo, si será un tema de sintaxis o qué. Tengo que sentarme a revisar, pero no, todavía no nos está encontrando nuestro archivo. Todavía no está referenciando esto, ya está debidamente enganchado también. Pero acá no está pudiendo enviar bien la solicitud y me sigue botando el error en los mismos espacios. Cargar, bueno, digamos que uno que funcionaba, ¿cierto? Para que usted lo tenga presente, iMash. Este es el que está funcional. De hecho, si yo acá tomo nombre, selecciono una película y le doy pedir, él me sigue cargando acá los archivos. ¿Listo? Pero entonces en este voy a tener que revisar qué es lo que está ocurriendo porque no está reconociendo, como les digo, no está reconociendo esos datos. Me está botando un error acá de server responded with a status of 400 por no encontrado, no está encontrando el archivo donde se está haciendo la solicitud. ¿Listo? Esto está en cargar. Vamos a mirar una última cosa. Creo que era algo que ya había revisado en realidad, pero el nombre del archivo yo le dejé a iMash. Discúlpenme, ya tenía que dejarlo como lang. ¿Listo? lang.php. Vamos a actualizar. Vamos a tomar acá el nombre, vamos a pedir y ya está. Tenía un problema con el nombre del archivo. Seguramente por ahí me había faltado algún elemento. JavaScript, pedir, ahí ya están referidos. Listo, discúlpenme. A veces pasa que por un error nosotros terminamos enredándonos con otras cosas, pero ya está. Listo, ya lo tenemos. Entonces esa va a ser, esta fue, por decirlo así, nuestra clase 14. Aquí aprendimos a también poder leer archivos, leer información. Recuerden que básicamente el componente fundamental de esta clase fue el fopen, que es como el elemento que nos permite a nosotros hacer esas lecturas de archivos, fputs, ¿cierto? Los flujos de archivos básicamente vinieron a ser. Entonces eso, espero haya sido claro, ¿cierto? Hubo un error, ahí tuvimos una salvedad que resolver, pero la ventaja fue que se vio cómo se resolvió. Entonces eso, que descansen.